Esperemos un minutito. Ahí está grabando, les pedí el consentimiento, me dijeron que sí. Bien. Entonces, la resistencia 2,3, en base al gráfico que tenemos acá y a la información que nos está dando las resistencias, nos da 500 ohms. Ahora vamos a sacar la resistencia total, que sería resistencia 1 más resistencia 2,3. Nos quedaría 1 sobre 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1, porque acá puse un signo de admiración, ahí está, más 1 sobre resistencia 2,3. 1 sobre resistencia total va a ser igual a 1 sobre 100, si no me equivoco, y 1 sobre 500, sí. 1 sobre 100 ohms más 1 sobre 500 ohms. Uno sobre resistencia total es igual a, si no me equivoco sería 6 sobre 500, pero vamos a verificar igual. 3 sobre 250, perfecto. Ohms. Entonces podemos decir que resistencia total va a ser igual a 250 sobre 3 ohms. Si lo ponen así o lo ponen en fracción, sería 250 dividido 3, 8,33. También podemos decir que son 83,33 ohms. Cualquiera de las dos maneras está bien puesto. Yo prefiero trabajar con fracciones, pero eso solo porque yo prefiero trabajar con fracciones. Si ustedes prefieren trabajar con decimales, calculo que no deberían tener ningún inconveniente. Acepto a las personas que están tratando de ingresar. Si ven que alguien avisa que está tratando de ingresar o que escribe en los chats y que yo no lo veo, avísenme. Bien, ya tenemos la resistencia total, 83,33 ohms. Si alguno hizo las cuentas y le dio diferente que a mí, avíseme porque yo también me equivoco. Ohms. Vamos a poner acá los resultados en rojo, cosa de diferenciarlos. Bien, vamos a calcular ahora la intensidad total. Intensidad total o intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Quiero la intensidad total, va a ser voltaje total sobre resistencia total. Intensidad va a ser igual a voltaje, le había puesto 220 volts, sobre 83,33 ohms. $2,64. Intensidad es igual a 2,64 amperes. Ahí tenemos calculada la intensidad total. Genial. Ahora, la vamos poniendo acá, cosa de no olvidarnos. Era 2,64. 2,64 amperes. Bien, ahora nos falta intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. Bien.
¿Qué sabíamos del circuito en serie y del circuito en paralelo? En el circuito en serie, la intensidad nunca cambia. Y en el circuito en paralelo, el voltaje nunca cambia. Entonces, sé que el voltaje de R1 va a ser 220 volts. Y el voltaje del 2 más voltaje del 3 va a ser igual a 220 volts. ¿Por qué? Porque con el total de esto, van a estar en paralelo. Es decir, el de estos dos individualmente va a cambiar, el de R2 y R3. Por separado van a cambiar. Pero si los tomamos como uno solo, que sería la resistencia de 500, del total va a ser también 220. Vamos a calcular primero de 1 igual. 1 está en paralelo, entonces puedo decir que voltaje de 1 van a ser, lo pongo en azul porque es dato que sacamos sin hacer cuentas, 220 volts. Porque es un circuito en paralelo. Como es un circuito en paralelo, R1 va a ser igual al total. R2 más R3, la suma de las dos, también debería dar 220 volts. Pero individualmente, la suma de las dos van a dar 220 volts, o sea, el total. Individualmente no. Vamos entonces a seguir con esto. Ya sabemos. Ay, perdón, lo puse acá el voltaje iba acá abajo, me confundí yo. Sí, puse voltaje en donde decía intensidad. Ahí está. Vamos a ver ahora cuánto vale la intensidad 1. O sea, ya sabemos cuánto vale el voltaje 1, vamos a ver la intensidad 1. Intensidad 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1. Entonces, intensidad 1 va a ser igual a voltaje 1, dijimos que eran 220 volts, sobre 100 ohms. Intensidad 1 va a ser igual a 2,2 amperes. Ya tenemos calculada la intensidad de 1. Genial. Ahora necesitaríamos calcular las intensidades de las otras dos. Igualmente, primero vamos a completar acá 2,2 amperes. Amperes. Entonces, si el total de la intensidad de 2,64 y la 1 es 2,2 amperes, la suma de estas dos me debería dar lo que le falta para completar esto, o sea, 0,44. Ya que la suma de las tres intensidades me tiene que dar la intensidad total. Vamos a calcular ahora individualmente intensidad 2 e intensidad 3. Pero no vamos a hacer cuentas. ¿Por qué? Si sé que las dos van a ser 0,44, ¿por qué? 2 y 3 están en serie. Un circuito en serie tiene la misma intensidad en todas sus partes. Y es igual a la intensidad total que pasa por el cable. Entonces la intensidad 2 va a ser 0,44 amperes y la intensidad 3 va a ser 0,44 amperes. ¿Por qué? Son paralelo de la 1, entonces se tienen que sumar para dar el total. Pero las dos son igual al total que pasa por el cable. Bien, vamos a calcular ahora el voltaje de 2 y el voltaje de 3.
Lo vamos a hacer acá. Voltaje 2. Voltaje 2 es igual a resistencia 2 sobre intensidad. Perdón, despejé mal, resistencia por intensidad 2. Voltaje 2 es igual a resistencia 2, era 200 ohms, por intensidad 2, 0,44 amperes. Voltaje 2 va a ser igual a 0,22 por 0,44. Para cualquier cosa, 200 por 0,44. 880. 88, perdón, volts. Y ya que estamos, calculamos el voltaje 3, que va a ser igual a R3 por intensidad 3. Que intensidad 3 es igual a la intensidad 2, ¿verdad? Voltaje 3 va a ser igual a resistencia 3, son 300 ohms por 0,44 amperes. Perfecto. Voltaje 3 es igual a 132 volts. Voltaje 2, voltaje 3. 88 volts, 132 volts. Si nos fijamos, 132 más 88 nos da 220. Y ahí ya tenemos calculado todo lo que nos pedía el ejercicio. Cada parte, los totales y las parciales. ¿Estamos bien con esto hasta ahora? Vamos a poner acá entre paréntesis. En serie igual a la total. Cosa de que vean qué es lo que significa cada uno. Bien. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Algo que habían hecho diferente y no les dio? ¿O algo que hicieron diferente y les dio de la misma manera? Obviamente también es válido, porque no es la única manera de resolver las cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Se vio? ¿Se quedó claro más o menos? Ahora si quieren le saco, lo copio y lo pego en el grupo. Profe, yo ya se lo había mandado para corregir y advertí cuál fue mi error, que fue usar mal los datos nada más, pero lo resolví así también. Perfecto. Sí, igualmente cuando me lo mostraste habíamos hablado un poquito de dónde estaban los errores de concepto, qué dato era el que habías usado mal, pero eso pasa, es falta de práctica nomás. Tal También cual. podemos calcular la potencia y la potencia total y la potencia en cada una de las resistencias. Obviamente, para calcular la potencia de 1 usaríamos el voltaje, la intensidad o la resistencia 1. Para 2 lo mismo y para 3 lo mismo. Es decir, acá tenemos todos los datos. ¿Cuál de las tres fórmulas usamos? Cualquiera, con cualquiera de las tres les debería dar lo mismo el ejercicio. Para hacer la potencia total, hacen la potencia con el dato total, intensidad total y resistencia total y voltaje total, que el voltaje total es 220. Y para hacer de 1, de 2 o de 3, usan 1, 2 o 3 para cualquiera de las tres.
¿Los demás alguna duda? ¿Más o menos quedó bien? Sí, está bien, profe. Muy bien. Ahí lo copio y se los paso al grupo, cosa de que les quede ya el ejemplo resuelto. Voy a cortar la grabación por ahora, después si resolvemos